Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 17 de agosto del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios, con la Fundación Amayá, en Campus, Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si, a todo el frente del río Piedras. Pasando allí está la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes. Atenas del Suroeste en su momento para el desarrollo de este territorio, para la expansión de las comunidades, donde el río Piedras, el agua, es uno de los principales para ordenar el territorio. De allí también oriunda nuestra hermana Santa Laura Montoya Upegui, que se fue replegando en el territorio ya antioqueño, llegar a Beiba, zona de entre Antioquia y Chocó, con comunidades indígenas para hacer la misión. Las hermanas Lauritas siguen con la comunidad hoy en día acá en Jericó, en Medellín, en Belencito, área metropolitana del Valle de Aburrá. Y hay otras comunidades adscritas a la orden dominicos en su orden antes de llegar a Santo Domingo de Guzmán, Santa Catalina de Siena. Esa es una de las órdenes. Pero con Santa Beatriz da Silva Meneses, que hoy conmemora fiesta la Santa Iglesia Católica, viniendo de la orden de los hermanos franciscanos, San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís, donde reciben estudio Santa Beatriz y sus hermanos, total como 11, vienen de familia cristiana, muy devotos de la comunidad franciscana, y adscritas a esa orden, recibe la gracia santificante del Espíritu Santo y el llamado de María Santísima, en especial en su ocasión para fundar la comunidad de la Inmaculada Concepción. Otro hecho importante allí para vincular ya órdenes de los franciscanos con la Santísima Virgen María, siempre San José, patrono, que se conmemora en la iglesia los días miércoles. Hoy jueves, con el Santo Rosario en los misterios luminosos, se tiene precisamente el primero, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán. Ya se conmemoraba el martes pasado, en gracia de Dios, la asunción de la Santísima Virgen María al reino de los cielos, tomando en las lecturas el encuentro en Santa Isabel y Santa María, la primera madre de Juan Bautista, y la segunda, obviamente, la madre de nuestro Señor Jesús, Emmanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Y en ese misterio revelado por Dios a la Santísima Virgen María a través del ángel San Gabriel, de esa Inmaculada Concepción, va conectando con la lectura de hoy y el río Jordán, porque vamos a ver que en la primera lectura, como ya se meditaba en la previa de este espacio, Josué, al pasar con el pueblo de Israel, el río Jordán, llevando el arca de la alianza, se hace un embalse de aguas, representando allí un represamiento, un estancamiento que es acumulación del agua, pero circulando, porque normalmente las aguas en reposo tienden a hablarse de contaminación, de interrupción de un proceso vital. El agua como ordenador del territorio, armonizador del territorio. Como se decía acá por analogía con el
río Piedras, allá era el río Jordán. Pero lo que le da la vida es el arca de la alianza, que ahí está la palabra de Dios, que ahí están las tablas de la ley natural, que ya constituían la ley para tener buenas relaciones con Dios y buenas relaciones con la comunidad, la cultura que se va formando con el pueblo de Israel. Hasta llegar a Jesús, ya narra el evangelista San Mateo, continuando con la meditación del día de ayer sobre el círculo de la corrección fraterna, de uno en uno. 2 o 3 testigos, cuando el primero no cae en cuenta, no quiere asumir la cuenta del pecado, considerado en el derecho como el delito y por la sociedad como la culpa. En su orden, ir alejando la gravedad del pecado que seguimos defendiendo en la iglesia por el tentador, por haber caído en la tentación, por no rezar el Padre Nuestro, seres amados, con profundidad. Y allí hoy se retoma en Pedro, cuando le hace la pregunta al Señor, ¿cuántas veces hay que perdonar al hermano? Y llega con una cuenta hecha, 70 veces 7, 490 veces, el Señor dice, no, siempre. Eso significa 70 veces 7, plenitud, no se ponga a calcular ni a contar, ni a hacer multiplicaciones, ahí no se necesitan las matemáticas, lo que necesita es misericordia, conectar el corazón con la razón, gracias del Espíritu Santo, a quien invocamos para que, ya que estamos en comunidad, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, decía el Señor ayer en la palabra, lo decía hace 2023 años, pero como sigue vivo, Cristo está vivo y hay vida eterna por la fe en el bautismo, pues, y que seguimos comulgando el cuerpo de Cristo, que ahí es una de las manifestaciones más importantes, la Eucaristía. Hoy, seres amados, jueves, para las misiones, la hora santa, la Eucaristía ojalá, al menos virtualmente, y comulgar. Si no se puede directamente el cuerpo y la sangre de Cristo ahí en la epíclesis, en la transustanciación que hace el hermano consagrado, por quien oramos, por los hermanos consagrados, por las misiones, las vocaciones sacerdotales y hermanas de consagración. Le pedimos también a Santa Beatriz nos asista en esa petición, nos acompañe en esa oración, que esa es la que logra el perdón. El perdón es una gracia del Espíritu Santo y no la hace el ser humano, como tampoco la santificación la hace el primero la hace Jesús y la segunda la hace el Paráclito. Pero la gracia de seguir procreando la familia cristiana, el Padre Creador, ahí está la Sagrada Familia. Eres amado, esto es maravilloso. Entonces, la familia sagrada, la familia de Nazaret y la familia tuya, ser amado, tú, tu padre y tu madre. Y no hagamos cálculos, 3 por 3, 9. 3 familias, dan 9, no son muchos más. 9 es representando plenitud. Siempre triangulando Cristo en esa relación. Seres amados, en Josué, capítulo 3, versículos 7 al 10, dice así: los israelitas cruzan el Jordán. Al día siguiente, muy temprano, Josué y todos los israelitas salieron de Sitín y llegaron al río Jordán, pero antes de cruzarlo acamparon allí. Pasados 3 días, los jefes recorrieron el campamento y dieron esta orden a los israelitas: en cuanto vean ustedes que el arca del Señor pasa, llevada por los sacerdotes levitas, salgan de donde estén y síganla. Así sabrán por dónde tienen que ir, porque ninguno de ustedes ha pasado antes por ese camino.
pero no se acerquen al arca, sino quédense siempre detrás de ella como a 1 kilómetro de distancia. Y Josué les dijo: purifíquense, porque mañana verán al Señor hacer milagros. A los sacerdotes les dijo: tomen el arca de la alianza y crucen el río delante de la gente. Los sacerdotes tomaron el arca de la alianza y pasaron delante de la gente. Entonces el Señor le dijo a Josué: a partir de hoy te haré cada vez más importante a los ojos de los israelitas. Así ellos verán que yo estoy contigo como estuve con Moisés. Tú, por tu parte, ordena a los sacerdotes que llevan el arca de la alianza que, cuando lleguen a la orilla del Jordán, se paren dentro del río. Entonces Josué les dijo a los israelitas: vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios. Esta será la prueba de que el Dios viviente está en medio de ustedes y de que al paso de ustedes Él irá barriendo a los cananeos, los hititas, los heveos, los fereceos, los gergeseos, los amorreos y los jebuseos. Miren, el arca de la alianza del Señor de toda la tierra va a cruzar el Jordán delante de ustedes. Por eso escojan ahora 12 hombres, uno de cada una de las 12 tribus de Israel. Cuando los sacerdotes que llevan el arca del Señor de toda la tierra metan los pies en el agua, el río se dividirá en 2 partes, y el agua que viene de arriba dejará de correr y se detendrá como formando un embalse. Los israelitas salieron de unas de sus tiendas de campaña para cruzar el río, y delante de ellos iban los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. Pero en cuanto los sacerdotes entraron en el río y sus pies se mojaron con el agua de la orilla, durante el tiempo de la cosecha el Jordán se desborda. El agua que venía de arriba dejó de correr y se detuvo como formando un embalse. Bastante lejos, en Adán, la ciudad que está junto a la fortaleza de Zaretán, y el agua que bajaba hacia el mar muerto siguió corriendo hasta que se terminó. Así se dividió el agua del río y los israelitas lo cruzaron frente a la ciudad de Jericó. Todo el pueblo cruzó en seco el Jordán, mientras los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor permanecían en medio del Jordán, firmes y en terreno seco. De ahí que Josué cumple las órdenes de Moisés, en tanto el Señor le había dado sus órdenes a Moisés y Moisés se las dio a Josué, quien las cumplió en todo, sin pasar por alto ninguna de ellas. Josué conquistó toda aquella región, es decir, la región montañosa, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, la llanura y el valle del Jordán, y todas las montañas y los llanos de Israel, desde el monte Jalak, que se levantaba hacia Seir, hasta Baal-Gad, que está en los llanos del Líbano, al pie del monte Hermón. Josué capturó y mató a todos los reyes de la región tras pelear contra ellos por mucho tiempo. La única ciudad que hizo un pacto con los israelitas fue la de los heveos de Gabaón. Todo lo demás fue tomado a la fuerza, pues el Señor hizo que los enemigos se pusieran tercos y resistieran los israelitas para que los israelitas los destruyeran por completo y sin misericordia, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Salmo 114, en alabanza, glorificando al Señor, Cristo resucitado y resucitador,
Aleluya. Recuerdos de la salida de Egipto. Cuando Israel, la casa de Jacob, salió de Egipto, del país extraño, Judá llegó a ser el santuario del Señor. Israel llegó a ser su domicilio. Aleluya. Cuando el mar vio a Israel, huyó, y el río Jordán se hizo atrás. Los cerros y las montañas saltaron como carneros y corderitos. Aleluya. ¿Qué te pasó, mar, que huiste? ¿Qué te pasó, Jordán, que te hiciste atrás? ¿Qué les pasó, cerros y montañas, que saltaron como carneros y corderitos? Aleluya. Tiembla tú, tierra, delante del Señor Dios de Jacob. Él convirtió las peñas en lagunas, Él convirtió las rocas en manantiales. Aleluya. Palabra de Dios. Y en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18, entre los versículos 21 y siguientes. Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta 7? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y en la parábola del funcionario que no quiso perdonar, por esto sucede con el reino de los cielos, como con un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó: tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir, aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo, diciéndole: págame lo que me debes. El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Esto dolió mucho a los otros funcionarios que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo mandó llamar y le dijo: malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste, pues tú también debiste tener compasión de tu compañero del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Jesús añadió: así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, y en gracia del Espíritu Santo, en absolución. Así es que empiezan los chismes y las difamaciones de una mala noticia. Su siervo, quien les habla, por allá en la previa mencionó
que Pedro hablaba de 70 veces 7 y llegó con la cuenta hecha. No, Pedro dijo 7 veces. Jesús fue el que le contestó 70 veces 7. Ello para señalar que el Evangelio es tal cual. Y hablando de los hermanos franciscanos, así le decía a sus hermanos, en la evangelización solo lleven el Evangelio. Si hace falta, digan una sola palabra. No necesitan más. Y también decía su siervo que al salir este funcionario golpeó y maltrató al otro. No, lo hizo meter a la cárcel. No dice la palabra que lo haya maltratado. Bendito sea mi Dios, que lo han a uno confesado. Por eso, seres amados, leer tal cual la Sagrada Escritura. Y si hace falta aclarar, se hace. Perdonado así. Amén. Para que no llegue a un malentendido y se forme un mal concepto. Lo más importante de esa obra de la misericordia, del buen consejo, tiene que ver con todos, seres amados. Siempre vamos a tener en la cadena alguien menor, alguien que viene atrás, alguien que viene en camino, con quien habremos de compartir un testimonio de vida, por los frutos del Espíritu Santo. Que nuestros hechos así lo confirmen. Y sobre todo, que la palabra haya hecho el juicio previo al interior, sentir, pensar y hablar en sintonía. Ese ejercicio es meditar la lectura y tratar tú mismo ser amado allí. Cuando la vuelvas a retomar, un parrafito, vas grabando lo que te va diciendo por allá en la mente, en el inconsciente, y vas tomando nota de lo que estás sintiendo allá en el corazón. Ya tenés 3 lecturas, 3 versiones. La de los labios, 1. La de la mente, 2. Y la del corazón, 3. Deben coincidir. Sentir, pensar y hablar, que es el actuar. El spa. Y ello va afinando un poquito. Bueno, ya después de esa introducción pedagógica, como siervo llevando a los hijos del Señor al instructor para que le dé la clase, los estamos llevando al maestro, que él es el que da la sesión hoy. Jesús, en su infinita misericordia, con el amor de siempre y la justicia que él representa, que habría de ser el rey que tome justicia por sus manos, no lo hace, se compadece. Esa es la ley de Dios, que es el amor, el perdón y el servicio. Perdón, amor y servicio, que es paz, si tomamos las iniciales. Ello para recordar que la paz, con Z, es propiamente la paz interior, en el alma, ese reposo, esas aguas embalsadas, como se va a ver enseguida en el río Jordán con los hermanos allí, pasando el arca de la alianza, o sea, poner a pasar por el alma la ley de Dios, circular, como se meditaba ayer en la palabra de Dios con los dedos, los 10 mandamientos, o agruparlos en 3, que es la Sagrada Familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que están en los primeros 3 mandamientos de adorar a Dios. Los otros 7 son del hermano, la fraternidad, la vinculación con la comunidad, es la escuela de formación, la cultura, cultivación de valores, de actitudes, de prácticas cristianas buenas, santas, en el bien. Es una manera, decía Fray Nelson, tomarlo de esa forma, 3 y 7. Pero uno podría hacer el ejercicio, como se hacía ayer, para recordar con los dedos, 5 y 5, 10. Cuando lo ponían a hacer cuentas en matemáticas, contando en los dedos, es recordar cada dedo. El pulgar, que es el más grande, no es pulgarcito del cuento más pequeñito, no, es el Dios, hacia arriba. Cuando se dice, hey, todo bien es para Dios, vea.
primero recordar a Dios. Al frente, claro, la humanidad, pero no como un arma, sino y tampoco para señalar al otro, sino que si se observa son 3 dedos apuntando al otro y 3 al interior. Es la reconvención, llamarse a juicio, a buscar esa coherencia en sentir, pensar y actuar. Ir al pasado, que ahí está Jesús sanando, sanador, redentor y salvador, que es el que libera. Paso de las aguas, allí en Josué, recordando el paso del Mar Rojo, lo decía el Salmo 114, liberando al pueblo de Israel de los egipcios. Ahí se retomaba en el ritual con el Arca de la Alianza, que es el mismo Emmanuel. Vean la prefiguración como se va haciendo de maravillosa ahí conectando. Al detenerse dentro del agua, los sacerdotes, uno de cada una de las 12 tribus, si seguimos haciendo cuentas son 12 por 12, 144. Multiplíquelos porque son miles. La promesa de Abraham fueron miles de millones, los que en gracia de Dios hoy día y habrán de haber. Para que no nos asuste esto de que se está acabando el mundo, el signo de los tiempos, de que gana el mal, seres amados, no. Mal siempre va a haber, ha coexistido, pero Cristo venció con la muerte en cruz, con el perdón de los pecados, las culpas derivadas de allí, por la maldad humana que siempre nos tira allá. Tenemos ese llamado por el tentador, pero ¿para qué le hacemos caso, seres amados? No ve, nos metemos en líos y después a pedir perdón. Entonces, dentro del agua se detienen los sacerdotes, los que reciben la unción, cuando ya haciendo para hoy día, en gracia de Dios con la Eucaristía, a recibir la unción del Espíritu Santo. Y en persona Christi, ellos son los únicos que pueden estar como, en ese caso es como el altar que se está desplazando, el Arca de la Alianza, para llevarlo a un lugar seguro, a la tienda. Tienen que estar a 1 kilómetro lejos. Ese es el santuario, el templo. Es como aquí mismo el altar, para nuestro caso en el templo. Primero para la palabra de Dios, que está ahí mismo, el verbo. Y ahí está el cuerpo de Cristo, está el verbo. Es esa acción creadora del Padre, la fuerza transformadora de Jesús, transformando a todo ser. Y está esa energía potenciadora del Espíritu Santo, santificadora. Qué maravilla, ahí está la Sagrada Familia ya inhabitando en ese templo del Arca de la Alianza. Ya para hoy en día con el bautismo, seres amados, esa es la gracia de la fe. Ahí mismo, al declararse el cuerpo por el bautismo, con agua y con fuego, por la fe, se recibe la unción del Espíritu Santo con la confirmación. El agua, el bautismo común y ya con la confirmación, el fuego. Y ese movimiento del agua con el fuego en esa tierra que somos siendo, buena tierra, bendito sea el Señor, ahí sí el misterio que nos permite seguir creyendo, seguir creciendo espiritualmente y sobre todo las mujeres seguir aportando en la creación de su vientre bendito, como se decía ahorita con la Santísima Virgen. Es que todo se va conectando, seres amados, la asociación de la geometría, de los números, se llama geometría sagrada, con la familia sagrada. Eso nos ayuda a tener siempre presente. ¿Y qué le hace? Eso se llama auxiliar de memoria, que lo llaman en el colegio, por ejemplo, esta región, el pastel. Sí, hágalo, pero no lo saque en el examen de conciencia, téngalo presente, sepa que ahí está, en su corazón, en el bolsillo, pero no lo saque porque lo sancionan. Entonces, eso didácticamente, tratando de ir llevando que todo lo que está escrito en la Sagrada Escritura es la vida nuestra, seres amados. Por eso se inició mostrando, y es el caso, para que están invitados como siempre, sigan. Ve ahora que es la fiesta de las cometas, 18 al 21, este fin de semana. Y el tiempo espectacular. Ha llovido en las noches, pero soleado, de brisa suave. Y bueno, bastante movimiento.
por la comunidad, hay gente de muchas partes que van visitando al santuario de la Santísima Virgen María, de la Santa Laura Montoya y de otras comunidades acá, San Francisco de Asís, pero el colegio, Dios mediante, dentro de poco, habremos de tener un sagrario para un lugar sagrado, un templo en este campus. Amén, que así sea. Al menos venir a orar y a meditar y al ayuno, a compartir, a celebrar la vida. Ello es lo mismo. ¿Qué implica en el pueblo de Israel tener que pasar el río Jordán y llegar a otras comunidades y enfrentarse a otras comunidades ya asentadas allá? En su momento era desplazar a algunos para poder ocupar el territorio, las tribus. Porque los seres humanos somos por naturaleza políticos, de establecer relaciones. Por eso el derecho establece normas, pautas, guías de comportamiento. Tenemos el catecismo, tenemos la cátedra mística de la Iglesia, tenemos la santa doctrina, está el Evangelio. Ahí es lo que hay que seguir. Y seguir al Espíritu Santo, ahí están las guías para las buenas relaciones con Dios, las buenas relaciones con la humanidad, ahora sí buenas relaciones con la tierra. Las aguas estancadas es contaminación, deben estar circulando. Pero allá se hacía el embalsamiento, era para representar que traían del paso del Mar Rojo. Se abrían las aguas cuando pasaban los sacerdotes y ellos se hacían en la mitad. Eso se puede hacer cuando va a un charco a bañarse en aguas corrientes, se utilizaba mucho, pues se acostumbraba, esas eran las prácticas. De hecho, todavía acá en el pueblo se hace los miércoles por la mañana. Cierran el comercio y la gente sale a pasear, a tirar nado al charco, a disfrutar el día con la familia, porque trabaja el fin de semana. Esas son las rutinas de los pueblos, las costumbres. Y ya llegando a Jesús, en ese círculo del perdón es maravilloso porque, seres amados, como se ha tratado de poner ahí los escenarios, la misericordia nos lleva a desconectar la miseria que somos siendo, humus, buena tierra, con el corazón. Como dice el Salmo, concede, Señor, a tu siervo, no lo dice exactamente, pero calcular los años para tener un corazón sensato, conectar el corazón con la razón. Eso es sensibilidad, sensatez, sensibilidad y testa. Testa es del griego, cabeza. Póngale cabeza. Y en ello asumir como a ese que se está endilgando, que nadie nos llamó a ser juez de nadie, el juez es Jesús, y sin embargo no lo hace, ahí representando en el rey, se hace siervo, en la representación que hace ahí para perdonar a otros. Él en cruz perdonó los pecados de todos, que desde lo humano eso es imposible. Nadie es capaz de hacer eso, solo Dios. Por eso el perdón no es por un logro humano, ni por haber estudiado mucho, ni tener mucho reconocimiento, ni mucho dinero, ni mucho poder. No, seres amados, eso es falso. Eso es el patán. El que le diga eso lo está engañando. Escuela del perdón, clases los lunes, los miércoles y los viernes a las 8 de la mañana para que sea un experto en negocios del perdón. Cobre las cuentas, las deudas. Seres amados, la contabilidad no se hizo para eso. Eso es para escribir allá números y hacer cosas físicas. Pero oremos al Señor para que nos quite ese lenguaje tóxico, bancario, mercantil, que nos lleva a establecer relaciones financieras con Dios. Si me perdonan los pecados, le deposito ahí a la Madre Laura 10.000 pesitos o tantas monedas. Y vengo y le hago la novena, que son esos cambalaches. Y sobre todo a Jesús, ahí al sagrario. No, si va a dar, dé con generosidad, que eso es el amor, porque es consciente que se necesita para el sostenimiento del templo.
pero era no es comprar indulgencias. Por eso es que Martín Lutero y todos esos luteranos y los calvinistas entraron a dividirse de la iglesia y montaron parroquias por otro lado para conseguir plata, porque dijeron que no se necesitaba la razón ni la acción, como decía Santiago, sino que con solo la fe, crea en Cristo y ya. Ah, sí, van y hacen fiestas y hacen, bueno, escuelas aparte y a cobrar aparte. Pero bueno, sin entrar a cuestionar entre nuestros hermanos, porque todos somos hijos de Dios. Recuerden, seres amados, que lo decía Fray Nelson. El Dios Padre escribió una historia de amor con cada ser siendo hijo suyo, todos, miles de millones, esposas de Cristo, junto a María Santísima, y no podemos estorbar esa obra. Y la mejor manera es dejar que obre, orar por ese ser, porque mañana, si vamos al pasado, quien ofendió fue uno de nosotros, ser amado. La vida da vueltas. Quien agredió fue uno, ser amado. La vida da vueltas. Quien pecó fue uno, ser amado. Y nadie tiene por qué poner a nadie en la picota pública con la mujer pecadora. El que esté libre de pecados que tire la primera piedra. Y Jesús ahí iba escribiendo sobre la arena, al parecer los nombres de los más viejos, los mayores, los abuelos. No quiere decir que entre más abuelo, más pecados acumulados, podría ser. El proceso de santificación lo lleva es el Espíritu Santo en cada ser. Y en eso no tenemos por qué interferir. Ese desdoblamiento de imágenes, esa idealización, esos imaginarios ayudan a relajarse. En ese momento orar al Espíritu Santo, no decir nada, tratar de no pensar nada y de no sentir nada en caliente, como se dice, no, enfríese. Respire profundo, meditación y oración al Espíritu Santo que le dé el discernimiento. Y que sea el corazón, que por los frutos del corazón es que se conoce. Ese es el amor que va creciendo, que es otra gracia que concede el Señor. Mis seres amados, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido a todos ustedes seres amados, en especial al Espíritu Santo, a esa familia sagrada, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a la familia de Nazaret, Jesús, María y José, y a tu familia, ser amado, Padre, Madre e Hijo. Hasta pronto, Dios mediante. Muchas gracias.